Todo indica que lo que nosotros tenemos que lograr es minimizar la circulación del virus. Es decir, hacer todo lo posible para que el virus no circule entre nosotros. Entonces, con esa idea hemos tomado una decisión, que es la de suspender las clases a partir de mañana hasta el día 31 de marzo. Si para algo ha servido este tiempo de suspensión de clases es para trabajar diariamente desde lo escolar con nuestros chicos al lado y para valorar más que nunca la paciencia de tantos y tantos docentes en la República Argentina. Desde aquí... Permítame decirle en esto que en el medio de esta tragedia, si algo debemos resaltar es el enorme compromiso de maestros, maestras, profesores y el enorme compromiso de las familias. Se han tenido que actualizar. Se han tenido que trabajar de otra forma. Los maestros los vocacionales sobre todo, son aquellos que han estudiado para el contacto directo con el alumno, para entenderlo, para percibir cómo está, para imaginar qué es lo que ha sucedido antes de que ese alumno llegue al colegio. Y hoy a la distancia es muy difícil y han tenido que instrumentar nuevas maneras. Este proyecto busca visibilizar el trabajo que están haciendo los docentes en esta situación de pandemia. Vamos a situarnos en la ciudad de Viedma, Río Negro, una de las primeras localidades en suspender las clases en las escuelas. Esto fue a causa de tener uno de los primeros casos positivos de coronavirus en el país. Escucharemos el testimonio de Estrella y Andrea, dos profesoras viedmenses que nos van a contar cómo fue dejar las aulas de un día para otro, los aciertos y desventajas que encuentran en las TICs y las exigencias que tienen los docentes a partir de las clases virtuales. Hola, soy Estrella Salamida, profesora de Lengua y Comunicación. Trabajo en 4 escuelas diferentes. Una es la SRN número 4, el SET 6, SET 11 y el SET 91. Son todas de modalidades distintas. Una es la nueva escuela rionegrina, las otras son escuelas técnicas, una es agraria y la otra es escuela de jóvenes adultos en el turno de noche. Bueno, este año tuvo la particularidad que cuando iniciamos las clases habíamos todos colegas nuevos en la mayoría de las instituciones, ya que el año pasado había ocurrido una titularización masiva y por lo tanto casi no nos conocíamos con los compañeros. Nos estábamos empezando a conocer, creo de hecho que ni siquiera llegamos a tener reunión de área, cuando se declara que íbamos a empezar a tener guardias en las escuelas. Yo te contaba hace un ratito de la anécdota de que un lunes, creo que fue el martes, que se declara que empezábamos a trabajar con guardias y un lunes ingresamos al establecimiento, la directora dice vamos a reunirnos en el salón grande, cosa de no estar amontonados justamente porque ya se estaba hablando de todo lo que estaba pasando y les explicamos a los chicos las medidas de precaución que conocíamos hasta ese momento, ¿no? Después, y los síntomas, ¿no? Después fueron agregándose síntomas. Terminamos de explicarle a los chicos que le pedíamos que tengan distancia, que no tomen mate, que se laven, que no se estén besando, bueno,
las medidas que conocíamos allá por marzo, en ese momento. Entramos al aula y los chicos prepararon mate y se sentaron en grupo, como si no pasara absolutamente nada. Al otro día es que declaran el aislamiento obligatorio y nos tuvimos que empezar los docentes a peinar con esta nueva modalidad desde la virtualidad y tratar de ver de qué manera manteníamos el contacto con nuestros estudiantes y con sus familias. Buscamos diferentes mecanismos para poder mantener el contacto. Los preceptores tuvieron que actualizar sus planillas, incluso los estudiantes de primer año creo que habían solamente realizado el recorrido del establecimiento y tuvieron 1 o 2 clases más, ¿no? Y tuvimos que salir, bueno, a ver de qué manera podíamos comenzar. Desde parte del ministerio no teníamos, no había una respuesta. Bueno, a partir de hoy arrancan con una plataforma virtual o buscamos dentro de nuestras opciones la que nos parecía más viable. Así fue que en una de las escuelas que yo estoy desde febrero se creó la página de Facebook. Se optó por crear grupos para mantener dentro de esa página cierta privacidad y que los estudiantes o las familias tuvieran que contactarnos solicitando ser miembros de ese grupo. Y en las otras escuelas tomé desde la virtualidad, ¿sí? En Río Negro se logró algo muy importante, que es las asambleas virtuales. En algunas provincias recién ahora se está logrando, ¿sí? Por ejemplo, provincia de Buenos Aires. En Río Negro se creó desde abril que tenemos asambleas virtuales. Entonces a las demás escuelas directamente ni siquiera les conocí las caras a mis compañeros, si bien a muchos los conozco porque Viedma es chico, ¿sí? Pero nunca los tuve desde la presencialidad. Directamente me fui adaptando. Bueno, en tal escuela se utiliza una página creada a través de Google. En tal escuela se utiliza Drive y así fui como amoldándome, nota se usa Classroom y bueno, y fui amoldándome a lo que se aplicaba en cada institución. Bueno, en la SRN4 entre todos los compañeros buscamos de qué manera nos parecía más viable comunicarnos. Se creó la página de Facebook, ya que no teníamos herramienta por parte del ministerio. Se crearon, el contacto es a través de WhatsApp en algunos colegas, a través de Gmail en otros colegas, pero todas las actividades se suben a través de la página. Fuimos viendo el ritmo de la página, invitando, los preceptores han contactado muchísimo a las diferentes familias para que se unan. Tampoco los docentes hemos hecho absolutamente todo desde la virtualidad, ¿sí? Hay colegas que sí y hay otros que hemos tenido que llevar trabajos en persona o que desde la dirección entregan trabajos en la escuela. No se pudo llevar un aislamiento absoluto, ¿sí? Desde hecho, la escuela secundaria, si bien no tiene comedor, sí hemos tenido familias con situaciones complejas y a las cuales se les ha alcanzado alimentos. Muchos estudiantes hemos trabajado a través de WhatsApp. Yo en general, porque implica menos conectividad y porque la mayoría de las compañías telefónicas, no voy a hacer chivo a ninguna compañía, pero la mayoría de las compañías telefónicas donde cargan un abono te habilitan 15 días de WhatsApp gratis y entonces eso posibilitaba que haya una comunicación más fluida y más en estudiantes como los nuestros, que muchos de ellos viven en Tomás, ¿sí? Elegimos Facebook porque es una aplicación bastante conocida por las familias y hay que tener en cuenta que nosotros estamos trabajando con menores de edad, ¿sí? Si vos le preguntás a estudiantes de tercero, cuarto, quinto y seguramente te van a elegir Instagram, por ejemplo, ¿sí? Más allá que yo de Instagram entiendo poco, pero te van a elegir otro tipo de aplicación más actual. Pero el Facebook es más amigable con la familia, si se quiere, con una generación que por ahí no se mueve en otras aplicaciones.
y es muy sencilla, no implica que tengas que tener grandes cantidades de estudios. A su vez, una de las pautas que nos pusimos fue que los trabajos no sean largos, que tratar de que toda la información esté comprimida en un trabajo. Por ejemplo, yo tengo con ellos 2 áreas, ¿sí? 3 materias. O sea, yo tengo con ellos educación en lengua, lo que sería lengua, tengo taller de comunicación y tengo comunicación y sociedad. Pretender que los chicos me hicieran un trabajo por cada una era bastante complejo, por problemas de conectividad que tienen, por desgano que tienen, porque no es lo mismo sentarse frente a una pantalla que estar en el aula con tus compañeros y con el profesor que está ahí a disposición tuya de todo el tiempo que te esté explicando. Entonces yo, por ejemplo, tomé la decisión de unificar las 3 en un solo práctico, que el práctico que más podía llegar a durar, de extensión, podía llegar a tener 7 hojas. Para armar esas 7 hojas yo te leo 70, ¿no? Pero tratar de comprimir, ¿sí? Y que ellos pudieran adquirir los saberes de diferentes materias y áreas comprimido en un solo trabajo. De ahí a que realmente se incorpore ese saber, ya después veremos el año que viene cómo que llegó de todo eso. Entonces, bueno, después yo fui, no todos los colegas utilizan un WhatsApp, eso que quería dejarlo claro. Porque la realidad es que no tenemos una normativa, que esto te lo contaba aparte, que nos ampare en la forma en que nos comunicamos con los estudiantes. Recién ahora, en agosto, el Ministerio se dignó a sacar una normativa que deja abierta a lo que la institución decide, ¿sí? En el mientras tanto, podía haber pasado cualquier cosa. Hubo un letargo en la normativa por parte del Ministerio, estoy hablando no solo provincial, nacional, estoy hablando. Y en particular nosotros no pudimos utilizar, que podría haber sido un mecanismo, utilizar los cuadernillos de Nación, no sé si los ubicás, porque nuestro sistema, nuestro diseño curricular no tiene absolutamente nada que ver con el cuadernillo que se sacó masivamente y que llegó hasta los supermercados. Eso sería interesante, digo, espero poder salir pronto de una pandemia, pero sería interesante que haya un diseño curricular nacional para todos ante estas situaciones, porque acá demuestra la debilidad del sistema, ¿sí? Digo que estamos en el 2020 y no hay plataforma educativa y que todos tengan acceso en todos los niveles. Otra debilidad es que el diseño curricular, haya diseños curriculares provinciales, porque si hubieran todo un mismo, es más fácil encarar situaciones adversas como esta. No digo que sea fácil, de hecho nunca creí vivir una pandemia, pero sería otro el contexto en el que nos encontraríamos hoy. Espero que el 2021 sea un poquito más amigable. Me llamo Andrea Níres, soy profesora de filosofía, doy formación política también hace muchos años, que trabajo en nivel medio. Recién volví a la localidad hace unos meses atrás y me tocó atravesar el inicio de lo que fue el aislamiento por la pandemia por coronavirus, siendo directora, iniciando recién el trabajo como directora en una institución que no conocía y como docente en otra escuela que tampoco conocía, no conocía a mis compañeros. Se dio una realidad en la cual uno ya tiene ciertas prácticas incorporadas y ciertas expectativas, ¿no?, de funcionamiento con respecto a lo pedagógico, digamos, y de repente todo mutó absolutamente de un día para el otro. Acá igualmente la cuestión empezó de a poco, porque uno de los primeros casos de coronavirus fue una docente de nivel medio de una escuela privada que queda cerca de la escuela donde yo trabajo, del edificio donde trabajamos, y bueno, entonces los directivos de nivel medio decidimos suspender las actividades.
previamente a que se tome la decisión y que se sepa qué tipo de consecuencias podía tener este virus. Es decir, en contra de la decisión del gobierno provincial que nos quería hacer volver al aula. Incluso desde Nación se decía que era, más importante que las escuelas siguieran abiertas, las escuelas públicas sobre todo, para que la clase trabajadora siga yendo a trabajar y no deje a sus hijos en la casa de los abuelos, porque eran población de riesgo. Y como que nosotros los docentes ya fue el primer batacazo que recibimos, como onda, no importa si los docentes nos contagiamos, no importa si hay docentes que están en edad que los convierten en población de riesgo. Siempre fuimos una población y un sector muy vulnerado a los derechos laborales. Nuestros derechos laborales son permanentemente bastardeados por los medios de comunicación, por los discursos políticos, por los relatos políticos y también por las decisiones que se toman a nivel de política educativa. A lo largo de todo este periodo no se contempló nunca cuál era nuestra realidad y trataban de contemplar al estudiante y depositaban en nosotros una responsabilidad con respecto a ese estudiante. Una responsabilidad en la cual estábamos completamente aislados y solos, porque el ministerio no tenía tampoco estrategias diseñadas y lo que carecía completamente era de conocimiento del territorio. Y que en cada territorio, dentro de una sociedad un territorio tan vasto como es la Argentina, una sociedad tan heterogénea aparte, en la que la realidad de capital no es la misma que la de provincia de Buenos Aires, ni la misma que de la provincia de Santa Cruz, que es austral, y de la provincia de Chaco, que tiene otro clima, tiene otros pueblos originarios, otra realidad. Cada sociedad, cada comunidad dentro del amplio territorio argentino tenía sus diferentes dificultades. Yo puedo hablar de la mía, de la que acá, porque aparte, a partir de marzo no volvimos a movernos de acá, de los límites de esta comunidad. Y también se presentó algo con respecto a ser comarca, ¿no? Estar pegados a un pueblo como es Patagones, que pertenece a las decisiones políticas de otra provincia. Y ahí, ¿por qué lo traigo a colación? Porque esto también repercute en la cuestión educativa. Acá hay permanentemente un intercambio de gente en la cual hay docentes que viven allá, entonces mandan a sus hijos a la escuela en provincia de Buenos Aires y trabajan en la provincia de Río Negro. Entonces las decisiones políticas que se van tomando son diferentes y vas y estás pegado y de repente te das cuenta que va por una línea lo que se está haciendo en la escuela de tu hija y en el trabajo donde vos tenés que seguir asistiendo de manera virtual, las cosas se hacen de otra manera. Y a la vez tenés alguien que desde Nación te dice, todos tienen que hacer lo mismo. Y manda cuadernillos que los pibes que van a nuestras escuelas no vieron ni la mitad de los contenidos que ahí sugerían en esos cuadernillos que podían hacer. De las actividades que podían realizar, necesitaban un acompañamiento doble del que nosotros podíamos darle. Entonces, lo que sucedió con nosotros como sector fue sobre todo una cuestión de vulneración de derechos permanentemente y de no respeto a un proceso que también nosotros estábamos viviendo, porque nosotros, tanto como los estudiantes, también estábamos angustiados, tampoco sabíamos qué hacer, tenemos muchas veces menos uso de los medios digitales que los chicos que asisten a la escuela, desconocemos cómo funcionan las redes, no tenemos en claro, algunas cuestiones que tuvimos que ir incorporando de a poco y que algunos aún no las pueden incorporar, porque a nosotros no fue que nos fueron formando para trabajar en la virtualidad. Nosotros veníamos con una formación que debido a grandes carencias y faltas de recursos del Estado hemos ido perdiendo un montón de posibilidades con respecto a avanzar en lo que tiene que ver la capacitación, en lo tecnológico, la capacitación en redes y demás. Entonces, el mismo Estado en su momento, que no te daba, ahora te demanda que vos hagas desde la autonomía del territorio, desde tus propias posibilidades, tus propios recursos económicos, tu propia conexión a internet, tu propia computadora, tu propio teléfono, todo un trabajo que antes estabas acostumbrado hasta ayer a tener al pibe ahí, hasta incluso seguir trabajando con la tiza y el pizarrón, con el manual que ibas y lo retirabas de la biblioteca. Y esto es un cambio sumamente rotundo y no solo afecta a los estudiantes, como todos ya sabemos y lo vimos, también nos afecta como sector a nosotros. Porque en realidad nosotros estamos tratando de salir a salvar situaciones
de nuestros estudiantes, porque supuestamente nuestra vocación nos lleva a una vocación de servicio, ¿no? Algo de hacer algo por el otro y demás, y de repente por nosotros no hay nadie que se solidarice dentro de la cercanía, ni tampoco desde el Estado. Nadie que diga, bueno, digamos, también, a ver, cuando pusieron que la educación era esencial, pero los trabajadores de la educación no somos esenciales. ¿Cómo si la educación es esencial, los trabajadores de la educación no somos esenciales? Salimos a cubrir acá, nos pasó de salir a cubrir las necesidades alimentarias. En el 80, que es en la escuela donde yo soy directora, nos organizamos una población que son de barrios populares muy vulnerables. Nosotros lo que hicimos fue campañas solidarias para recaudar fondos, teníamos la posibilidad, teníamos el programa de radio, conseguíamos donaciones. Algunos módulos de alimentos nos mandaba el consejo, entonces juntábamos lo que teníamos de lo que nos donaban verduras también, el colectivo agroecológico nos donaba verduras, qué sé yo, y repartíamos con otro profe en nuestros autos casa por casa de los pibes para llevarles algo de morfar, porque también entendemos, porque estamos en esa realidad cotidianamente, que si un pibe no tiene la panza llena, no va a poder hacer nada por más internet que tenga. Después discutimos, aparte, que no tiene internet y que no tiene computadora. Pero primero no tiene que comer. Y esa realidad también nos pasa a nosotros. Muchos docentes que no consiguieron cargo, no tenían trabajo. Y perdieron las posibilidades de trabajar porque nosotros habitualmente teníamos algún problema, un inconveniente, algo, nos tomábamos una licencia. Ahora en nuestra casa ni siquiera tenemos derecho a la licencia. Pues nos enfermamos y nos quedamos ahí. Y seguimos trabajando enfermos y ahí entonces el Estado no asigna un suplente, es alguien más que no está cobrando por esos 20 días que vos quizás estás en cama, pero bueno, seguís con la computadora trabajando, digamos, tratando de hacer lo imposible a deshorario, que te lleguen mensajes de estudiantes a las 3 de la mañana, tener que brindar siempre el acceso a vos todo el tiempo, no el acceso a tu intimidad, digo yo, o sea, que se transforme el teléfono o la computadora, una ventana en la cual vos la abrís permanentemente para que entren en tu casa. Y entonces se producen muchísimas arbitrariedades, porque por un lado nosotros no tenemos legislación para eso. Por otro lado, nuestro sueldo quedó absolutamente rezagado con respecto a la inflación, porque la realidad económica es... Por otro lado nos dicen, bueno, confórmense, por lo menos están cobrando, tarde, poco, pero están cobrando. Y el Estado entonces no nos brinda ayuda, porque hay una IFE, pero para el sector docente no hay, hasta para aquellos que no tienen trabajo, digo, y no están cobrando sueldo. Es como todo una gran bomba de tiempo, ¿no? A esto sumado que los problemas pedagógicos, educativos y de sistema ya eran complejos, porque nosotros estamos discutiendo ahora en cómo... ¿De qué manera van a egresar los chicos de quinto, ¿no? Esperando el nivel, digamos, el acceso al nivel superior? Digamos, nos frustra muchísimo saber que hay muchos que no se están ni siquiera conectando con nosotros ni hicieron nada en todo el año. Eso nos frustra muchísimo. Pero aparte es algo que se acentúa, porque no es que el año pasado que estábamos en la presencialidad sí egresaban re bien y todos tenían éxito en la universidad. No, tampoco. Esto es como con lo económico. La situación de pandemia empeoró la situación económica de Argentina, pero ya venía mal. Y también lo mismo con la educación, empeoró las condiciones educativas, pero ya venían mal. Y venían mal por una desidia por parte de decisiones políticas de quienes gestionaron el Estado. Yo lo que pienso como una gran falencia y un gran error en su momento fue quitar las netbooks a los pibes. El programa Conectar Igualdad lo conozco desde que empezó. Toda mi vida trabajé con el plan Conectar Igualdad. Desde el año 2011 en adelante, para mí, la ley de medios y el plan Conectar Igualdad fueron dos grandes herramientas para lo pedagógico, para la educación. Enseñar a los pibes a editar sonido, a editar videos, con las máquinas que cada uno tenía. En primer año, pum, le llegaba su computadora, cada pibe tenía su computadora, cada pibe tenía instalados los programas que uno necesitaba para que pudieran trabajar, para elaborar contenido propio. Era una gran herramienta. ¿Y qué dijo Macri? Cuando vino Macri, primero destrozó la ley de medios. Pero por decreto deroga la ley de medios, que ya nos quita a nosotros las radios socioeducativas, porque ya no tenemos mantenimiento para las radios socioeducativas, entonces perdemos las radios socioeducativas, perdemos las radios CAF, perdemos las Conectar Igualdad. Y a los chicos dejan de llevar la computadora.
4 años de gobierno de Macri sin computadora, o sea que todos los chicos que tenemos ahora en el secundario no recibieron la computadora por parte del Estado, que en este contexto los hubiera favorecido un montón, y nos hubiera favorecido a todos, porque los docentes tampoco tenemos computadoras. No es que el docente por sí, por ser docente, el Estado le da una computadora, no. Los que tenemos alguna es porque las conservamos en su momento, les damos un mantenimiento y demás, pero el mantenimiento pasa por uno, ya no es que uno lleva la computadora a la escuela y si no anda la mandás a mantenimiento y el Estado te la devuelve arreglada. No, ya eso no pasa. Entonces la computadora que se rompió y la perdiste. Una de las cosas que, digamos, es muy importante dentro de lo que es el sistema educativo actual, son las tecnologías de la información y la comunicación. Tenemos un cargo de referente de TIC en cada escuela, que es esto, ¿no? Cómo organizamos las tecnologías en función de lo pedagógico, o cómo lo pedagógico de cada área en particular, de cada materia, de cada espacio, va apropiándose de herramientas tecnológicas para aproximarse a esta generación, ¿no? Que tiene tanto, digamos, no tiene tanta alfabetización digital, pero sí tiene mucho uso de lo digital. A mí me parece en particular que hay como mucho esa falsa creencia a veces, que como los pibes frecuentan mucho las redes sociales y como que conocen y se manejan. Y yo los veo a veces como niños de 2 años, ¿no? Que sí saben caminar, pero vos no los podés dejar caminar solos. O sea, de repente pueden recorrer y habitar las redes sociales, pero no saben muchas veces ni los riesgos que corren, y tampoco saben cómo utilizarlos de una manera que les sea útil y les sea funcional. A veces simplemente es consumo de contenido sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de selección, es casi como una adicción. Todo eso, la educación, que siempre se ha apropiado de todas las problemáticas sociales que andan circulando alrededor, tiene que saber ver que esta nueva generación justamente se maneja con otro tipo de lógica y con otro tipo de lenguaje. ¿Qué nos pasó con lo del aislamiento? Cuando empieza el aislamiento, la situación en particular que yo viví en la escuela secundaria donde soy directora, fue que tenía ya un manejo previo, en mi caso, de muchas plataformas y muchos tipos de aplicaciones que permitían 2 cosas. Una, la reunión vía virtual, que actualmente es un boom, digamos, todo el mundo las conoce, pero en ese entonces no era algo común. Lo que pasa es que yo ya las había utilizado por otros motivos y por una cuestión de curiosidad personal, no porque el Estado me había formado, sino que fue una cuestión de curiosidad personal. Entonces ya conocía el Zoom, por ejemplo, lo tenía instalado en el teléfono, sabía cómo funcionaba, sabía cómo organizar una reunión. Entonces, el primer día en que empezó el aislamiento, ya previamente el día anterior, cuando sabíamos que se venía, porque yo contaba previamente acá, hubo una semana previa en que suspendimos las clases antes de que se suspendieran en todo el país. Nosotros ya nos veíamos venir y íbamos abriendo el paraguas. El día anterior a que empiece el aislamiento, me puse a armar un Classroom. Armé un Classroom con todos los años de la escuela, dividido por espacios curriculares, por área, y entonces fui agregando a los docentes. Después era la tarea, cuando empezó el aislamiento ya tenía eso armado. Entonces los reúno por Zoom. Me costó un montón porque fue, digamos, como 3 horas hasta que se instalaron la aplicación, hasta que empezaron a conocerla, a ver cómo funciona el sonido, que no funciona, que no sé qué, cómo te escucho, que no te escucho. Bueno, finalmente se conectaron y pudimos organizar quiénes iban a ser los que iban a rastrear a los pibes para poder incorporar a los grupos. Y ahí definimos que lo más cercano que teníamos era el WhatsApp. ¿Por qué el WhatsApp? El WhatsApp es una aplicación que todo el mundo usa y utiliza pocos datos. Sabemos que en todas las familias, por más precarizadas que estén, todas las familias al menos un teléfono tienen. Si tienen teléfono, lo más probable es que tengan WhatsApp. Pueden no tener Facebook, pueden no tener Classroom, pero WhatsApp van a tener. Entonces el WhatsApp nos parecía estratégico, te permite armar grupos, armamos un grupo por año a cargo de los preceptores y de los tutores, y a partir de ahí empezamos a incorporar a los pies con una cuenta de Google al Classroom. Entonces el Classroom nos daba más el orden de plataforma escolar, ¿no? Nos permitía esto del intercambio, de subir trabajos, que haya devoluciones y demás, enseñarle a los docentes a usar el Classroom. Porque también pasaba esto, que muchos docentes estamos acostumbrados a
la tiza, el pizarrón, el libro de temas, la lapicera, la hojita, la fotocopia. Y esto es otra cosa. No se puede dar el mismo tipo de trabajo en una plataforma como Classroom que uno replicar lo mismo que hacemos adentro de un aula, cuando el pibe está ahí. Porque vos no podés sentarte al lado del pibe y ponerte a leer con él. Eso no lo podés hacer en Classroom. Que a veces en el aula lo haces y está buenísimo, porque digamos la cercanía, es el vínculo, es el afecto, es un montón de cosas, ¿no? Que en el momento te pregunte, profe, acá no entiendo lo que dice acá no entiendo. Entonces ahí uno va retroalimentando. Esto es acostumbrarse a otra modalidad, tanto de intercambio como de devolución como de evaluación. También, no evaluación en cuanto a calificación, sino evaluación a cuanto uno puede ir pensándose junto con el estudiante en el proceso de aprendizaje, cómo modifica sus propias prácticas para que sean cada vez más ricas. Y bueno, así que continuamos con ese uso de Classroom, continuamos con los grupos de WhatsApp, cada vez se fue solidificando más el trabajo en conjunto y en equipo de los preceptores con los tutores, organizamos reuniones semanales con los coordinadores de las áreas, que los coordinadores a su vez tenían subgrupos de WhatsApp con cada una de las áreas, entonces teníamos un grupo de WhatsApp también de todo el personal de la escuela, que ahí se pasaba como la información más importante. Cuando se tenía que tomar una decisión, se tomaba en reunión de coordinadores con el equipo directivo. Y bueno, y así fuimos sorteando cada una de esto exclusivamente con lo pedagógico, porque en la presencialidad nosotros seguíamos distribuyendo alimentos, sacando fotocopias, pibes que no tenían acceso a internet o no tenían acceso al Classroom. Nosotros íbamos a la escuela, les sacábamos las fotocopias y se las llevábamos a domicilio junto con el módulo de alimentos. El módulo de alimentos iba a la fotocopia. Entonces era la oportunidad también para preguntarle al pibe, ¿estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? ¿Te va bien? ¿Qué problema tenés? ¿Qué materia te resulta difícil? Digamos, era como la oportunidad del intercambio, ¿no? Que no sea exclusivamente plataforma. Pero nos fue, más allá de que no tuvimos mucha participación, que es la misma que tuvieron casi todas las escuelas, un 30%, un 40% de estudiantes que entregaban algún trabajo, sí se dio una lógica muy interesante de aprendizaje docente. También utilizamos YouTube, abrimos el canal de YouTube de la escuela, utilizamos YouTube al principio para que los docentes publicaran videos con clases que iban armando. Empezamos a usar el Google Meet, porque al principio el Google Meet no te permitía armar reuniones, tenías que pagar para... Entonces, claro, ahora todo el mundo está con el Google Meet porque nada, antes era la reunión de Zoom de 40 minutos, 40 se te cortaba y tenías que volver a ingresar a la reunión, porque si no también tenías que pagar. Y con el Google Meet pasaba lo mismo, vos podías asistir a una reunión, pero el que la organizaba tenía que pagar. Entonces, bueno, se empezó a usar mucho después. Pero ya cuando todo esto estaba como más aceitado, digamos, y que se va aceitando de a poco. Ya hoy por hoy creo que no hay docente que no ha participado en una reunión o por Zoom o por Meet, que no ha dado una clase por Zoom o por Meet y que, digamos, no ha intentado participar en un tipo de plataforma y ya no sepa cómo funciona. Ya hoy por hoy no, después de tantos meses que pasaron, es como bastante, digamos, se ha naturalizado de alguna manera. La utilización, yo digo, para los pibes por ahí no, porque un pibe, claro, obviamente que está con el dispositivo todo el día, con el teléfono celular. Ahora no se va a instalar el Classroom, es re embole. Un pibe, en lugar de entrar al Classroom, va a preferir entrar a YouTube. No va, es decir, es entender esa también. Que no porque el Classroom lo tenga instalado, el pibe va a entrar y va a mirar el trabajo que le diste. Porque no responde quizás a su interés en este momento. No respondía en su momento ya cuando iba a la presencialidad de la escuela, mucho menos ahora que está en la comodidad de su casa. A veces no tan cómoda, pero digo, está en su casa, no tiene la obligación de asistir. Entonces, de alguna manera como que puede relegar para hacer algo mucho más entretenido que si tiene datos en el teléfono no los va a gastar en clase. Ahí voy con el tema de la plataforma. Más o menos mediando el mes de junio, julio, la dirección de nivel nos otorga 10 computadoras netbook para los chicos de quinto. A nuestra escuela 10, repartieron 200 en todo bien. 10 computadoras nosotros esperábamos que fueran computadoras al menos de las Conectar Igualdad más nuevas. Eran viejas, las Sexo que salieron al principio, viejas, recontra viejas, algunas venían bloqueadas y otras tenían el teclado roto, otras tenían el disco duro roto, digamos. Desastre. Como esto, como quedaba el acto, ¿no? La cuestión de entregábamos computadoras a las escuelas, iban, se sacaban la fotito, se iban y vos después te das cuenta que la computadora no funcionaba. Entonces toda una pantomima tremenda.
toda una pantomima de que nada, habíamos demandado por mucho tiempo las computadoras y de repente nos llegaban computadoras viejas solo para los chicos de quinto. Y nada, bueno, eso por un lado. Y por el otro demandamos plataforma gratuita, de que no consuma datos desde el principio. Pero recién nos dijeron que estaba disponible para que cada escuela se incorpore en julio, antes del receso. Entre otro montón de cosas que nos pidieron, porque a nosotros el Estado nos sigue pidiendo que cumplamos con entregas de cosas, ¿no? Tenemos que elevar informes sobre los pibes, qué hacen, qué no hacen, si un pibe no se conecta, por qué no se conecta. O sea, tenemos que ir informando permanentemente hacia arriba, qué es lo que hacemos, como en un mecanismo constante de control de los cuerpos, ¿no? De control de nuestro trabajo. Todo el tiempo controlando qué es lo que estamos haciendo. Y ese modo de control es, te pido que me entregues la planillita de esto, el informe de aquello, aquello otro. Entonces nos rompemos, no solamente haciendo informes, sino también tratando de sostener un sistema educativo que se cae de pedazos. Tratando de sostenerlo con nuestras cabezas, con nuestros cuerpos, con nuestra energía, con todo lo que nos queda. Y bueno, cuando nos ofrecen esta plataforma, ya era julio. Estábamos cerca del receso invernal y ya había pasado un montón de tiempo en que ya estábamos organizados de otra manera. No daba para empezar de cero, estuvo muy atrasado el ministerio. También debo decir, el sindicato nuestro estuvo muy detrás de las cosas que iban pasando. Como que no se le consulta al docente, al que está en el territorio, al que está en la base, al que está en la escuela. Ese docente del día a día no se le consulta ni desde el sindicato, ni desde el gobierno. Entonces ellos toman decisiones que les parecen que son las mejores en el mejor de los casos, ¿no? Pues no siempre, pero les parece que son las mejores y no brindan ningún tipo de resultado. O toman esa decisión para la foto nada más. La cuestión es que cuando nos dicen esto de la plataforma, nosotros dijimos, no, nosotros preferimos quedarnos con lo que ya tenemos. Consumirá datos, pero ya estamos organizados así. Aparte, lo que no se hace en la plataforma se hará por WhatsApp. Los pibes nos mandaban la fotito con los trabajos de WhatsApp, les llegaba al grupo, el preceptor se lo mandaba al docente, o compartíamos por Drive, teníamos cosas organizadas en carpetas de Drive, ya estábamos ya teníamos una escuela de la virtualidad funcionando. Cuando vino el ministerio a decirnos, acá tiene la plataforma. La plataforma de Nación todavía estoy esperando que me aprueben el ingreso. En la plataforma de Nación llegué, a ver, ¿qué onda Nación? Dije, bueno, en provincia ya habíamos rechazado. Bueno, me voy a meter a investigar la de Nación a ver qué pasa. O sea, yo me tenía que anotar primero, como estaba directora de la escuela, poner el código de la escuela y ponerla a mi cargo. Entonces, Nación se tiene que fijar en esa información y darte las aulas virtuales, la posibilidad de que vos crees aulas virtuales. Todavía, hace 2 meses me inscribí, todavía están averiguando si yo soy la directora de la escuela. O sea, es como, no, demasiado. O sea, vos me decís que esto, o sea, no tenés un automático, no tenés un algoritmo, algo que te mida quién es quién y quién está de director en cada escuela para que eso se entregue como se entregaban las constancias de circulación, los permisos de circulación, no sé, en su momento el permiso de circulación tardaban 48 horas en entregártelo. Para abrirme aulas de una plataforma en Nación, hace 2 meses que sigo esperando y sí, hay el circulito dando vueltas de que está revisando a ver si yo soy la directora de la escuela. Y dije, basta, seguimos por Classroom, seguimos en las plataformas a las que ya venimos acostumbrados y dejamos que el Estado, en su desidia total, haga lo que quiera. Pues ya a esta altura estamos funcionando de esa manera y dentro de todo las cosas nos vienen saliendo. Algunas cosas están resultando. Hoy venimos de hacer una convocatoria para que escuche el programa de radio que tenemos desde abril, que es un programa que hemos pasado, producciones que han hecho los estudiantes, clases que han preparado los profesores, digamos, un montón de contenido pedagógico de nuestra escuela y de otras escuelas. Hoy organizamos con otra escuela un programa para celebrar la Semana del Estudiante y los pibes se sintieron convocados por ese tipo de cosas. A los pibes les gusta sentirse convocados por la escuela. Hay muchas cosas que creemos que los pibes no hacen porque no tienen interés, pero no es cierto. A veces los pibes no hacen porque no se les brinda la oportunidad y no se les brindan los recursos para que lo hagan. Y nadie nos está garantizando los recursos para juntarnos, ¿no? Para conectarnos de alguna manera en la cual, digamos, los pibes quieren estar entre ellos aparte. Quieren estar entre ellos, quieren juntarse con sus compañeros. Capaz que a los docentes no les importamos y somos obsoletos, pero ellos entre ellos quieren estar, quieren aprender juntos. Que nosotros estemos ahí es un anexo quizás.
pero la escuela es siempre la excusa para reunir gente, ¿no? Para incluir. Entonces, la escuela es el ámbito más inclusivo que existe, la escuela pública. Y de repente uno ve que la política, ¿no? que el Ministerio de Educación, los ministerios de Nación, el de provincia, están siempre pensando en números, están siempre pensando en frío, están siempre pensando en la cosa desde la estructura, desde la superestructura, y no desde lo cálido, desde el vínculo, desde lo humano, desde el territorio, que es donde estamos nosotros, que ahí es donde importa. Entonces, por un lado, si no me vas a ayudar, no me entorpezcas. Ese es como el mensaje hacia los ministerios y hacia el gobierno, ¿no? Está bien, no nos ayudes, ya nos dejaste solo tantos meses, pero nos organizamos, hicimos lo que pudimos y las cosas nos salieron como nos salieron. Con todas las buenas intenciones del universo nos salieron como nos salieron. Por lo menos no nos pongas palos en la rueda, porque aquello que vos crees ahora que es una ayuda ya no lo es para nada. Y encima cuando en un momento tuvimos una discusión entre los equipos directivos con la dirección de nivel, yo le dije, o sea, ¿por qué ahora? No, si la plataforma está desde marzo, ¿y por qué no nos dijeron antes? Porque claro, era una plataforma que funcionaba para los CEM rurales, que ya estaban organizados así. Pero fíjate el tiempo que les llevó desde que empezó la pandemia, o sea, que tenían eso ya organizado, hasta que nos dijeron que nos podíamos anotar. Pasaron como 6 meses, o 4 por lo menos. No podés, si ya lo tenés funcionando en la plataforma, ya en marzo mismo, fines de marzo, es decir, todas las escuelas se pueden anotar en esta plataforma gratuita, no. Esperaste hasta julio. Y en agosto me estás diciendo que eso estaba desde marzo. Mentira. No estaba a disposición, por lo menos si ya existía, quizás, pero no, el ministerio no lo puso a disposición. Nosotros tuvimos que ir. ¿Por qué no fuimos corriendo al Classroom si no? ¿Por qué no fuimos corriendo a Google Classroom si ya tenías esta plataforma que supuestamente funcionaba? Entonces, bueno, es el día a día, ¿no? Actualmente estamos como proyectando cosas para lo que suceda o lo que vaya a pasar y las decisiones que se tomen ya el año que viene. Pero lo que sí nos preocupa mucho es que se quiera mantener esta enseñanza bimodal, porque estamos pensando también en mucho nuestros derechos laborales. Esos derechos laborales de los que decía que han sido vulnerados completamente, hay uno más que es no solo el derecho a la intimidad, el derecho a vacaciones, el derecho a desconexión, sino también la cuestión de que si volvemos a la presencialidad ya vamos a estar obligados a sostener 2 tipos de escuelas, a sostener 2 escuelas a la vez, ¿no? A sostener la presencialidad y por otro lado sostener y seguir sosteniendo la virtualidad por las dudas de si vuelve a aparecer otra pandemia, bueno, que no nos agarre mal parados. No, muchachos, páguenos el doble. O abran el doble de cargos, porque si no es terrible. Hoy por hoy yo siento, y muchos compañeros he compartido esta idea con muchos compañeros, muchas compañeras, que pensamos que estamos trabajando más ahora de lo que trabajábamos cuando íbamos a la escuela, y trabajábamos mucho, pero el tema de estar asignado solo a un turno escolar, que uno entra, está y se va, y después, si quiere contestar un mensaje, contesta, y si no quiere, no contesta. Pero hoy por hoy estás obligado a contestar. Hoy por hoy te escribe tu superior jerárquico, y yo que soy directora trato de no escribirle fuera del turno a mis docentes, porque es tremendo. Vos te ves en la obligación de contestar un mensaje a las 11 de la noche porque te escribió tu superior jerárquico. Y si no le respondes, pues sí, uy, ¿qué medida puede tomar? Digamos, que estaré haciendo mal, digamos. Es espantoso, porque somos compañeros aparte, digamos. Yo estoy en una jerarquía superior, pero porque concursé para eso, pero soy una docente más, junto con mis compañeros. El supervisor también es un cargo de carrera, es decir, un docente más dentro. Pero sin embargo, se produce esto entre nosotros, que a veces uno no lo hace de mala intención. No es que el superior jerárquico te escribe a deshorario, sino porque estuvo todo el día quizás haciendo otra cosa del laburo. Entonces se acordó de algo y te escribió, y vos te ves como obligado a contestar. Y por ahí tenés ganas de llegar a tu casa, o quedarte en tu casa porque estamos todos encerrados, quedarte en tu casa panza arriba mirando Netflix, porque también tenés derecho.
Y nada, y sucede hoy por hoy todo lo contrario. Sucede que es la permanencia del trabajo dentro de la casa. Yo tengo 2 computadoras arriba de la mesa permanentemente abiertas, 2 netbooks, y las corro para un costado y pongo los 2 platos de comida, comemos junto, ni siquiera lavo, dejo ahí y sigo trabajando. Es realmente un caos, porque ya no hay una división de lo público y lo privado. Hay un texto de Hannah Arendt que me encanta, que habla mucho esto de cuando empieza a fusionarse lo público y lo privado, ¿no? Que pasa mucho con las redes sociales, pero ¿cuál es el freno? Que en las redes sociales uno decide qué compartir. Hay un punto en el que vos tenés la decisión del clic, decís, bueno, esta foto la comparto o no. Pero ahora cualquier reunión con cámara es un acceso a tu intimidad. Es como que hay una fusión de lo público y lo privado. No hay límites claros, no hay fronteras entre lo público y lo privado en este momento. Entonces uno siente que permanentemente la intimidad está siendo violada todo el tiempo, que no hay como una intimidad, no hay un espacio íntimo. Yo siento que la computadora, cuando la abro, es una ventana, no que me abre a mí un universo de posibilidades, sino que al universo le da la posibilidad de mirar lo que está pasando en mi casa. Y no lo digo como paranoia, no va en ese sentido, sino que lo digo por la cantidad de avasallamiento, de mensajes constantes, de publicaciones, de pibe que entregó el trabajo, el correo electrónico que te llegó a las 3 de la mañana, todo eso permanentemente, ¿no? Ese permanente ingreso de cosas a tu computadora, y nada, y uno por ahí no decidió esto. Nos supera absolutamente.